En esta ocasión vamos a estudiar la clase 2.6 y lo que vamos a ver es las aplicaciones de las cantidades que son directamente proporcionales. En el problema que tenemos nos pregunta cómo se puede empacar un paquete de 300 hojas de papel bond sin contarlas. O sea, no, la idea es que no vaya contando una por una hasta llegar a los 300. ¿Qué estrategias pueden utilizar? Veamos lo que piensa cada uno de los niños que están acá. Por ejemplo, en el caso de María, ella propone hacerlo a partir del peso. Entonces ella se da cuenta que el peso es directamente proporcional a la cantidad de hojas. Entonces ella dice, bueno, yo puedo resolver utilizando el peso de un paquete de 10 hojas. Entonces ella pesa 10 hojas y al pesar 10 hojas se da cuenta que las 10 hojas pesan 40 gramos en total. Entonces la idea de María es, si ya sé que 10 hojas pesan 40 gramos, entonces, ¿cómo voy a saber cuánto pesan 300 hojas? ¿Qué operaciones hacer? Bueno, para saber cuánto pesan 300 hojas, primero tengo que saber cuánto pesa una hoja. Para saber cuánto pesa una hoja, lo que tengo que hacer es dividir 40 entre 10, porque estaría distribuyendo el peso entre las 10 páginas. Y ahí pueden saber perfectamente cuál sería el peso de una hoja. Es decir, que tendríamos que dividir 40 entre 10. Si usted divide 40 entre 10, eso le va a dar 4. Entonces, ¿qué significa este 4? Que 4 es el peso de una hoja, 4 gramos, ¿verdad? Quiere decir que una hoja de papel pesa 4 gramos. Si ya sabemos que una hoja pesa 4 gramos, entonces, ¿cuánto van a pesar 300 hojas? Si una hoja pesa 4 gramos, para saber cuánto pesan 300, entonces tendría que multiplicar 4 por 300. Cuando usted multiplica 4 por 300, le va a dar 1200. Significa que pesan 1200 gramos. Es decir, que un paquete de 300 hojas de papel bond necesariamente debe pesar 1200 gramos. Esa sería la respuesta. Es decir, que para no contarlas, para no contar una por una las 300 hojas, la idea que tiene María en este caso es que simplemente las pesemos y al pesarlas tiene que ser exactamente 1200 gramos. Y si tenemos 1200 gramos en la báscula al pesarlo, entonces eso me garantiza que ahí hay 300 páginas. De eso se trata. O 300 hojas más bien, ¿verdad? Entonces tendríamos acá ya completa la tabla, que es esta misma que teníamos originalmente, pero en lugar de A, escribimos ya el 1200, que resultó de hacer la multiplicación 4 por 300. En resumen, hay que pesar un paquete que tenga 1200 gramos. Con eso garantizamos que sean 300 hojas. Esa fue la estrategia que utilizó María. Ahora analicemos la estrategia de Antonio. Antonio dice, pues mire, yo pienso que es mejor que pesemos o midamos más bien la altura de 100 hojas. Entonces él pone 100 hojas, una encima de la otra, y se da cuenta que alcanzan una altura de 1 centímetro. Entonces él dice, si yo ya sé que 100 hojas tienen 1 centímetro de altura todas juntas, la altura es esto que estoy señalando. Esa es la altura, es decir, desde la base de la mesa hasta la última hoja, ahí se mide. Entonces ahí la altura que alcanza es 1 centímetro. Entonces dice él, si yo ya sé que la altura es 1 centímetro para 100 hojas, entonces 300 hojas, ¿qué altura va a alcanzar? Fácil. En este caso, ¿cómo podemos hacer para saberlo? Mire, ¿qué operación le hacemos al 100 para llegar al 300? ¿Qué operación tendríamos que hacer? Evidentemente, para llegar del 100 al 300 tendríamos que multiplicar por 3 o triplicar, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Entonces, al multiplicar por 3 llegamos a 300, lo cual significa que el 1 también se tiene que multiplicar por 3, porque estamos hablando de magnitudes que son directamente proporcionales. ¿Cuánto es 1 por 3? 1 por 3 va a ser el valor de b. 1 por 3 sería 3, lo cual indica que b tiene que ser igual a 3 forzosamente, porque es 1 por 3. Bueno, así de fácil. Ahí tenemos la estrategia de Antonio que acabo de mencionar. Y si la cantidad de hojas se triplica de 100 a 300, el peso también se va a triplicar. Y es justamente lo que acabo de marcar yo. Aquí está en verde, tal cual ustedes lo están viendo, por 3. Entonces ya tenemos que ambas cantidades realmente se han triplicado, lo cual indicaría que la altura que van a alcanzar 300 hojas son 3 centímetros. Entonces la idea de él es, pongamos las hojas una encima de la otra y cuando alcancen una altura de 3 centímetros sabemos que ahí hay 300 hojas. Entonces ahí tenemos las dos estrategias. En el caso de María, si el paquete pesa 1200 gramos, con eso estamos garantizando que ahí hay 300 hojas. Y en la estrategia de Antonio, si ponemos una encima de la otra,
cuando la altura que alcance sea 3 centímetros, estamos garantizando que sean 300 hojas. Entonces ahí tenemos dos maneras de resolver el mismo problema, sin necesidad de contar todas las páginas. En resumen, se puede preparar la cantidad aproximada de papel utilizando lo siguiente. El peso es directamente proporcional al número de hojas y la altura también es directamente proporcional al número de hojas. De esa manera, no es necesario que contemos todas las hojas. Ahora, vamos a resolver estos problemas que están en la página número 106. En el caso del ejercicio 1, habla de tuerca. Al pesar 15 tuercas del mismo tipo, se obtiene como resultado 32 gramos. ¿Cómo pueden preparar 120 tuercas sin contarlas una a una? Entonces hagan algo similar, algo muy similar a lo que acabo de estar explicando. Pueden calcular cuánto pesa una tuerca y luego lo multiplican por 120 y ahí pueden encontrar el peso total, qué sé yo. Ahí la idea es que ustedes piensen, valoren cómo lo van a resolver. Aquí les dan unas pistas. Por ejemplo, el armadillo dice, el peso de las tuercas es directamente proporcional a la cantidad de tuercas. ¿Cuántas veces cabe 15 en 120? Va, divida 120 entre 15 y ahí le va a salir cuántas veces. Una estrategia. El caso de el siguiente ojo, en la librería Papelito se preparan paquetes de 750 pliegos de cartulina. Un paquete de 150 pliegos mide 3 centímetros. ¿Cómo se puede preparar cada paquete de 750 pliegos sin contarlos uno a uno? Vean que es un ejemplo de cada una de las estrategias que acabamos de usar. El ejercicio 1 lo tienen que resolver así con la estrategia que utilizó María, que sería esta estrategia. De esta misma manera, se pueden guiar con esta parte para resolver el primer ejercicio. Para resolver el segundo, se tienen que fijar en la estrategia que utilizó Antonio. De esa manera van a poder resolver los dos problemas que están en la página 106.